11 de septiembre de 2001. Había una bola de fuego que rodaba por el suelo. Luego todo se empezó a llenar de humo. No se veía nada. No te podías ver ni tu propia mano. Estaba muy oscuro. Las baldosas se estaban cayendo, las paredes se desmoronaban. Yo solo intentaba respirar. Había 20.000 personas trabajando en el Pentágono cuando el vuelo 77 de American Airlines se estrelló contra el edificio. Todavía se desconoce su esfuerzo por la supervivencia. Esta es su historia. No podíamos salir de allí. Pensaba, Dios, voy a morir, cuida de mis hijas. ...11S... Un avión contra el Pentágono. ...8:46 de la mañana... ...11 de septiembre de 2001... ...se avecina un ataque sin precedentes. El Pentágono... ...Arlington, Virginia. Era un día soleado de septiembre. Todos fuimos al trabajo... ...y no había ninguna noticia fuera de lo normal aquella mañana. En el Pentágono yo era administrador auxiliar de edificios. Era el responsable de casi todo, de encender las luces, la calefacción, de cualquier cosa que necesitase el Pentágono. Todos fuimos a nuestros puestos de trabajo como siempre. Poco después, mi asistente se me acercó y me dijo que saliera a la calle para ver lo que estaba pasando. Salía humo de una de las torres del World Trade Center porque un avión se había estrellado contra ella. Se ha estrellado un avión contra los pisos superiores del World Trade Center. Envíen todas las ambulancias posibles a esa localización. Ese fue mi tercer periodo de servicio en el Pentágono, cuando era capitán de la Marina. También fui asistente especial del vicepresidente de Operaciones Navales, que es el almirante número 2 de la Marina. Teníamos una televisión en la oficina externa del vicepresidente y se veía claramente que era un día despejado. No era un fallo de navegación. El piloto veía hacia dónde se dirigía, sabía exactamente lo que hacía. Supimos que todo aquello era intencionado desde el principio. ¿Veis a un hombre a unos 1.200 metros a las 5 al este del aeropuerto? Parece que... Sí, lo veo. ¿Ves a ese hombre que se está lanzando desde el edificio? Está bajando muy rápido, sí. Se ha estrellado otro avión contra el edificio. Se ha estrellado otro avión y con mucha intensidad. Se ha estrellado otro avión contra el World Trade Center. El edificio se viene abajo. Atención, tenemos un aviso de un segundo avión que se ha estrellado contra la segunda torre. Yo trabajaba en el Centro de Control Aéreo de Boston. Era un oficial de enlace militar. Tras el segundo impacto del Unit 175, todo se volvió muy confuso y caótico. El segundo avión secuestrado es también de United Airlines. ¿Dos aviones? No me jodas. Tenemos un informe no confirmado de que un segundo avión se ha estrellado contra las torres. Cuando un controlador pierde el control es como ese momento justo antes de dormirte en el que sientes como si te cayeras. De repente te despiertas y estás un poco asustado durante medio segundo. Pues eso es lo que sentí durante 2 horas. Esto va en aumento. Necesitamos que el ejército intervenga. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Pásenme con alguien que tenga autoridad para que el ejército del aire intervenga ahora. De acuerdo. Creo que había cerca de 4.000 aviones en el cielo en aquellos momentos. Había que coordinar cada uno de ellos individualmente. Tras los 2 accidentes, cualquier avión que hiciera un movimiento extraño estaría bajo sospecha de secuestro. American 77, aquí Indianápolis. Vuelo 77 de American, probando radio. ¿Me recibe? El vuelo 77 de American salió de Dallas en dirección a Los Ángeles. Y en alguna zona del espacio aéreo del centro de Indianápolis, los secuestradores apagaron sus transpondedores para que el avión desapareciera del radar.
Entonces se dirigieron de nuevo a la costa este. Hemos perdido el vuelo 77 de American. No lo vemos en el radar. No pueden contactar con él. No hay comunicación. No tienen ni idea de dónde está ni lo que le ha pasado. Yo era periodista en el Washington Post. Mi misión era cubrir las noticias del Pentágono, ya que era una gran instalación militar de la región de Washington. Nos habían atacado. Era un acto de guerra. Yo estaba en el centro de control militar. Cuando se construyó el Pentágono, se criticó mucho al ejército, porque decían que habían creado el objetivo de bomba más grande del mundo. No te puedes hacer una idea de la magnitud del Pentágono hasta que no lo ves desde el aire. El Pentágono, en cierto modo, son 5 edificios construidos, unos junto a los otros. Son como 5 cuñas. A su vez se divide en 5 anillos. De cualquier modo, es el edificio de oficinas más grande del mundo. Cuenta con un total de 28 kilómetros de pasillos. El tejado mide 14 hectáreas. Es un edificio al que van 20.000 personas a trabajar cada día. Siempre hacía frío en el edificio. Tenía que ponerme un jersey. El ejército suele darte uno. Le dije a mi compañera de oficina, nos vemos, Marian. Me fui a una reunión que no estaba lejos de nuestra área, pero Marian se quedó en la oficina para continuar procesando algunas tareas que iba a hacer aquel día. La reunión había empezado a las 9, así que no teníamos ni idea de lo que pasaba en el país a aquella hora. Otro secuestro. Se dirige a Washington. Necesito localización. Vale, tercer avión secuestrado que se dirige a Washington. Nos envían un informe de que hay un avión grande a unos 10 kilómetros al sur de la Casa Blanca, así que de inmediato pensé que debía informar al sector de defensa aérea del nordeste. Último informe. Según reglas de vuelo visual, avión a 10 kilómetros al sudeste de la Casa Blanca. ¿10 kilómetros al sudeste de la Casa Blanca? Sí, al sudeste. Veo un avión a 10 kilómetros al este de la Casa Blanca. Envíen refuerzo aéreo de inmediato. Nos llaman desde el centro de control de la Marina y lo cojo. Era el capitán del turno de vigilancia, Jerry DeConto. Él y yo habíamos sido compañeros en la academia, éramos buenos amigos. Jerry me dijo que habían secuestrado un avión en el aeropuerto de Dallas. Era todo lo que sabíamos. Y le dije, de acuerdo, manténme informado. Mi oficina estaba en el Anillo E, la sección más externa del Pentágono, la zona que tiene ventanas y se puede ver desde fuera. Pensé que es muy difícil ver la Casa Blanca desde el aire. No es un edificio tan grande. El monumento de Washington es simbólico, pero absurdo. El Capitolio es simbólico, pero no hay mucha gente trabajando. Entonces no me quedaban más opciones. Pensé, vienen aquí, se estrellarán contra nosotros. Había recibido un correo de seguridad diciendo que ese departamento permanecía en su posición y que seguiría así por el momento, que me avisarían si había algún cambio. Así que esperamos órdenes del centro de control, pero nada, no llegaba nada. Entonces le dije a mi jefe, voy a ir allí, y me dijo, quieto, déjales trabajar. Llamarán cuando pase algo. Así que no fui. Seguíamos con nuestra reunión, entonces me tocó presentar mi información. Volví a mi mesa y me senté. De repente oí un ruido. Me tocaba hablar a mí y de repente oímos un ruido muy fuerte. El sonido empezó a aumentar y era totalmente reconocible. Era un avión. Era cada vez más intenso y pensabas, ¿está pasando de verdad? Mi vida no tenía que ir por ese camino. ¿Así es como voy a morir? En el vuelo 77 había 53 pasajeros, 6 miembros de la tripulación y más de 16.000 kilos de queroseno viajando a más de 800 kilómetros por hora.
Sentí un golpe. Salí disparada al otro lado de la mesa. Hubo una gran explosión. El suelo se partió en dos y vi una bola de fuego rodando. Se oían trozos de hormigón que caían del falso techo. Y luego piensas, estoy vivo. ¿Qué había pasado? ¿Qué estaba pasando? Se encendieron las alarmas contra incendio y las pantallas de control. Había cientos de miles de metros cuadrados del Pentágono en llamas. La sala contigua a nuestra oficina no se llenó de humo, sino de polvo que caía del techo. Cuando salí del centro de control vi que había yeso rodando por los pasillos que iba acompañado de una niebla espesa. Tenía media cara, un brazo y parte de la espalda quemados, pero yo no me daba cuenta. Solo pensaba en salir del edificio. La sala empezó a llenarse de humo. No te veías ni tu propia mano. Estaba muy oscuro. Teníamos que salir de allí. La puerta que tenía más cerca estaba en llamas. No podía abrirla. Sabía que las ventanas estaban en el anillo C del segundo piso. Así que empecé a gatear. Nos dirigíamos al anillo E y el humo era tan espeso que llegó a un punto en el que no veíamos nada. Y de repente, el edificio había desaparecido. Había un gran agujero donde antes había un edificio, hacía un minuto. Era un centro de control militar. Era un edificio que necesitaba entrar en acción para hacer frente a aquella nueva guerra. Como periodista, tu instinto te lleva a ir al lugar de los hechos. A medida que me acercaba al edificio, vi una enorme columna de humo en medio de aquel cielo azul, de aquella preciosa mañana en Washington. Y ahí estaba aquel humo negro y espeso. Desde donde yo estaba se podía ver a los soldados de la Marina ayudando a rescatar a gente en la zona más destrozada, que era el centro de control de la Marina. El agua de aquel pasillo te llegaba casi hasta la pantorrilla, pero no se me ocurrió que podía ser queroseno. El avión se estrelló contra el lado derecho del edificio en un ángulo de 40 grados. Las alas se desintegraron a causa del golpe, pero el fuselaje se estrelló contra una pared abriendo un agujero en la fachada de piedra caliza del Pentágono. Y el resto de la aeronave siguió desmenuzándose por el anillo E, el anillo D y el anillo C. Salí del edificio por la entrada principal y lo primero que vi fue, obviamente, humo y llamas. A medida que salía, me fui encontrando piezas y fragmentos esparcidos por todo el césped. La primera cosa que reconocí fue un enorme trozo de fuselaje. Era blanco y tenía una letra A roja y grande de American Airlines. Luego inspeccioné los alrededores del edificio y fue como una escena de un sueño. Empecé a ver gente que o estaba muy mal herida o estaba muerta en el suelo. Yo era capitán del cuerpo de bomberos del condado de Arlington. Nuestra base estaba en Crystal City. Ya sea una urgencia médica, un incendio o lo que sea, somos los primeros en ayudar. Cuando llegamos allí, había mucha gente saliendo del Pentágono. Era todo muy confuso. El instinto de la gente que trabaja en el Pentágono es ayudar al prójimo, ya sea por un disparo o por un incendio. Y eso fue lo que hizo mucha gente, entrar al edificio y rescatar a los trabajadores atrapados en sus oficinas. Cogían a la gente que intentaba salir por las ventanas. Fueron actos muy heroicos. La gente arriesgaba su vida entrando otra vez en el edificio a rescatar a compañeros después de haberse liberado de la muerte. Nos dimos cuenta de que nuestros compañeros de tripulación estaban atrapados. Teníamos que entrar. Los bomberos nos decían, no podéis entrar, no estáis preparados ni tenéis equipo adecuado. El ambiente estaba muy cargado emocionalmente.
pero sacaban fuerzas para decirnos dónde estaba aquella persona y cómo poder encontrarla. Así que empezamos a dibujarles planos. Les pedimos que fueran al centro de control de la Marina. Jerry estaba allí. También había otro buen amigo mío, Pat Dunn. Y no tenía ni idea de si estaban vivos o muertos. Entonces nos pusimos manos a la obra. Si estaban en una oficina que estaba acordonada, quizá estuvieran vivos. Entramos a la derecha de donde se estrelló el avión. Iba caminando a 4 patas y de repente noté que alguien me empujaba. Entonces le pregunté, ¿quién eres? Y me dijo, cógete, vamos, aguanta. No se veía nada, así que no sabía si podía oírme. Entonces dije, si hay alguien más ahí, que me siga. Nos están sacando de aquí. Vamos, aguantad. Hablaba tanto que se me estaba secando la boca. Así que cogí el jersey y lo chupé porque estaba húmedo, pero no sabía que era gasolina. A medida que gateábamos por el pasillo, todo empeoraba bastante. El humo empezó a ser más espeso. La temperatura empezó a aumentar. Había muchas grietas y desprendimientos. La visibilidad también era muy limitada. Estábamos a unos 4 metros de la puerta a la que teníamos que llegar. Y de repente oímos un gran estruendo. Empezamos a oír como un terremoto. Todo el edificio, los techos, el hormigón, nos cayó encima. Vi muy claramente cómo el edificio empezaba a derrumbarse. Había un ruido ensordecedor y un montón de escombros cayéndonos encima. Empecé a preocuparme pensando que no saldríamos de aquella. ¿Habría alguien de mi equipo herido o muerto? Sabes que hay más gente ahí dentro y te preguntas cuánto más se derrumbará el edificio. Cuando la gente veía el edificio en las pantallas de televisión, aquella colisión parecía muy pequeña. Parecía casi como un pinchacito. Pero, en la realidad, la magnitud de la destrucción era comparable al tamaño de un centro comercial. Era una escena terrorífica. Nos habíamos dispersado, pero volvimos a reunirnos. Era una montaña rusa de emociones. Cuando encontrabas a alguien vivo, te sentías muy bien. Vale, estamos bien, lo hemos superado. Pero todavía había gente atrapada. Intentabas salvar a alguien, pero sabías que no podías, y eso se te queda grabado. El objetivo principal del equipo de reconocimiento es encontrar víctimas que estén atrapadas. Es algo que no deben olvidar. Nuestra misión es encontrarlos y ayudar al equipo de rescate para extraerlos del edificio a salvo. Cuando entran en el edificio, tengo que ayudarles explicándoles qué le va a pasar a la estructura. Si es seguro entrar en una zona en particular y cuál es la forma más segura de realizar su trabajo. Cuando llegamos, vimos que el avión había dañado todo el alumbrado público. Así que aquella fue la primera imagen que tuvimos del Pentágono. Estaba nervioso pensando en lo que iba a hacer, en lo que me iban a pedir porque no sabía si estaba preparado. No tenía experiencia en algo así y parecía que la situación era muy intensa. Aquel día era pura adrenalina. Tengo como un lapso mental en el que no recuerdo lo que estaba pasando a mi alrededor. Solo recuerdo que me quedaba ausente, como si pudiera verlo todo a través de una pajita.
Me pareció ver algo que se movía tras una puerta. Pensaba que era humo, pero era una mujer. La levantamos y la intentamos sacar del edificio. Nos dimos cuenta de que la piel se le estaba cayendo a tiras. Querías cogerla por los brazos, pero si lo hacías se le caía la piel. Así que piensas, venga, vamos, tenemos que salir. Ay, no, pero hay que sacarla. ¿Qué hago? Así que hacías lo que podías y cogías un trozo de ropa y la cogías como podías. Estaba con aquella mujer que luchaba por sobrevivir y me dijo, ¿voy a morir? Y le dije, no. ¿Cómo te llamas? Y me dijo, me llamo Antoinette. Y le dije, no vas a morir, Antoinette. Ahora vendrá un helicóptero y te recogerá. Así que la llevamos al helicóptero y le dije, nos vemos en el hospital. Pero luego resultó que no la pude ver en el hospital. Murió antes de que la pudiera visitar. El margen de actuación era muy corto, porque cuanto más tiempo estuvieran atrapados, menos posibilidades tenían de sobrevivir. Así que nos dirigimos a la izquierda del accidente del avión. Llegamos a un escenario muy desastroso. Nos encontramos con un gran montón de escombros. Había cuerpos desmembrados por todas partes. Había muchos escombros y humo. El humo te mata muy rápido, sobre todo cuando es espeso, como era el del Pentágono. Normalmente cuando un edificio está en llamas, lo que hacemos es ventilarlo, rompemos una ventana para que salga el humo. Había muchas ventanas intactas porque eran resistentes a explosivos. Era imposible romper aquellas ventanas. Intentamos romperlas con mazas. El calor hace que sea menos probable que la gente pueda escapar y aquellas ventanas los tenían atrapados ahí dentro, como si fuera un horno gigante. Yo, sin ser un experto, pensaba, ¿cómo puede sobrevivir alguien a esto? Seguimos gateando. Sabíamos que teníamos que seguir, teníamos que salir de allí. Mientras caminábamos, una mujer me dijo que se rendía. Y cuando dijo que no podía más, le dije, no, tú puedes. No les diré a mis hijos que te abandoné. Agárrate, te llevaré a cuestas si hace falta. Se nos hizo eterno hasta encontrar aquella ventana. No teníamos luz. No veíamos nada. Encontré aquella ventana porque sabía que estaba en aquella dirección. Además, ya veía como un atisbo de luz. Así que seguí gateando hacia aquella ventana. Cuando por fin llegamos a la ventana, empezamos a golpearla para intentar romperla. Llegué a un pasillo, miré hacia un piso superior y había 2 o 3 personas en una ventana. Una de ellas estaba golpeando la ventana, pero ni se rompía ni se abría. Había un soldado joven, al que nunca olvidaré, que vio una fotocopiadora cerca de aquella ventana, así que decidió lanzarla contra ella, pero casi me cayó encima. Hacía poco que habían reformado el Pentágono y habían instalado ventanas resistentes a explosiones. Aquellas ventanas habían salvado y protegido a miles de personas que trabajaban en el edificio, pero también estaban impidiendo que toda aquella gente atrapada en aquel momento no pudiera escapar. Empecé a culparme porque había llevado a aquellas personas a una ventana y no podíamos salir de allí. Pensé, Dios, voy a morir, cuida de mis hijas. Sabía que estaban atrapados y que no podían salir, así que intenté pensar otra forma de llegar hasta allí. Había una escalera cerca. Estaba tan caliente que la pintura estaba saltando de la pared. Los escalones me quemaban la suela de los zapatos y...
No pude llegar hasta aquella ventana. El soldado volvió a tirar la fotocopiadora. El marco de la ventana se abrió un poco y empezó a salir un poco de aire. Así que golpeamos muy fuerte el marco de la ventana hasta que finalmente se abrió. Abajo había mucha gente que nos veía y también veían todo aquel humo. Decían: saltad, saltad, saltad. Sabía que todavía quedaba gente atrapada y le dije a mi coronel: señor, todavía queda gente, no nos podemos ir. Mi coronel me dijo: es una orden, vas a saltar por esta ventana ahora mismo. Aquella fue la primera orden que tuve que desobedecer, pero sabía que tenía que hacerlo. Había gente esperándonos. Y finalmente salí de allí. Me llevaron a un box y eso es todo lo que recuerdo. El resto de la historia me la han tenido que contar. Lo siento. Intentaba averiguar qué había pasado con la gente atrapada en el edificio, qué pasaba con los equipos de rescate, y luego seguían llegando rumores de otro avión. Algunos decían que se aproximaba otro avión. Me dio un vuelco el corazón porque no sabía lo que podía suceder. Vale, el United 93 está a 46 kilómetros de... No, a 29 minutos de Washington, D.C. A 29 minutos de Washington, D.C. y se dirige hacia allí. Necesitábamos al ejército del aire alerta. Había 2 F-15 en Otis y otros F-16 en Langley disponibles. Pero no puedes llamar y decir: hola, necesito que me prestéis un par de aviones. Los protocolos en la época del 11S estaban diseñados con otro objetivo. Tenían que pasar primero por la Administración Federal de Aviación, por el Pentágono, luego por el Mando de Defensa Aeroespacial y luego al ejército para poder preparar un acto de guerra. Pero era un acto de guerra en el que los enemigos atacaban fuera de sus fronteras. Los norteamericanos no estaban preparados para un ataque interno. No trabajaban en esas condiciones porque nadie había imaginado nunca un 11S. Intentamos que despegaran igualmente, aunque había mucha confusión en medio de todo aquel suceso. Informan de humo negro en la última posición que he dado. 24 kilómetros al sur de Johnstown. ¿Del avión o del suelo? Se cree que es del avión que ha chocado con el suelo. Luego descubrimos que el United 93 se había dirigido a un campo de Pensilvania. Pero el Pentágono y el Centro de Control y la sede central de la aviación siguieron su trayectoria y seguían dirigiéndose hacia Washington, D.C. El futuro de la seguridad de la nación dependía de que el Pentágono funcionara como un puesto de comando militar. El Centro Nacional de Comando Militar era el lugar donde se iban a tomar una gran cantidad de decisiones importantes en caso de un ataque a la nación. Era la base de comunicaciones, así que todo lo que debiera decidirse en cuanto a seguridad se realizaba en el Pentágono, y así tenía que seguir siendo. Había muchas zonas del edificio que estaban al borde del derrumbamiento y muchos capitanes que no querían abandonar el barco. Me llamaron y me dijeron que el Centro Nacional de Comando Militar tenía humo introduciéndose por el sistema de ventilación y que era muy difícil trabajar. Teníamos que apagar el fuego. Pero como las tuberías estaban rotas, nos estábamos gastando miles de litros de agua para apagar el fuego. Como perdíamos la presión del agua, los bomberos no podían utilizar las mangueras. Necesitábamos arreglar la presión del agua para evitar problemas mayores. Intentar apagar una zona con queroseno es muy diferente a apagar un incendio de un edificio de oficinas. El queroseno es mucho más inflamable que el resto de combustibles, y había por todas partes.
El incendio continuó porque todo lo que había en el edificio estaba lo suficientemente caliente como para inflamarse. Se extendió por todo el Pentágono. Los bomberos buscaban supervivientes. Entrábamos y gritábamos: «Somos los bomberos de Fairfax. ¿Hay alguien ahí?», por si había alguien atrapado en una oficina o estaba aplastado por los escombros. Nos parábamos y escuchábamos. El 99% de las veces no oíamos nada. Los daños internos fueron mucho mayores de lo que se veía desde la calle. Tenía que intentar centrarme en mi trabajo, porque a veces me quedaba paralizado ante el horror que tenía ante mí. Los que estábamos trabajando dentro del edificio nos dimos cuenta de que era difícil encontrar supervivientes. Todo el mundo especulaba sobre el número de fallecidos. Primero, la gente decía que habría docenas. Luego oí que había cientos de personas, hasta llegar a los miles. Claro, todas aquellas cifras eran escalofriantes. Además, seguían llegando informes de que podría estrellarse otro avión contra el Pentágono. El Departamento de Seguridad comunicó por radio: «Hay otro avión acercándose». ¡Atrás! ¡Todo el mundo atrás! ¡Todo el mundo atrás! ¡Se acerca otro avión! ¡Vamos, vamos! Teníamos un código. Si oías 3 pitidos, tenías que evacuar el edificio. Estábamos dentro trabajando y oímos aquellos 3 pitidos. Evacúen un perímetro de 450 metros del edificio. Después de las Torres Gemelas, podía ser que un segundo avión se estrellara contra el Pentágono. Teníamos que sacar a aquella gente de allí. Así que llenamos aquellas ambulancias de tanta gente como pudimos. Estábamos allí intentando apagar el fuego. A través de la radio, el jefe de batallón nos ordenaba evacuar el edificio inmediatamente. Fue todo en cascada. No dejaban de suceder cosas malas, una tras otra. El Departamento de Seguridad nos informó por radio de que había 3 aviones con un tiempo estimado de llegada de 20 minutos para estrellarse contra el Pentágono. El fuego todavía amenazaba el Centro Nacional de Mando Militar. Por eso el Cuerpo de Bomberos de Arlington quería evacuar la zona, pero se negaban a irse. El techo también estaba incendiado y estaba destruyendo el sistema de antenas, que era el centro de comunicaciones para casi todo. Sabíamos que teníamos que sellar las tuberías del túnel para volver a tener presión de agua y restablecer los sistemas. Así que teníamos que tomar una gran decisión. 6 de mi equipo nos quedamos en el Pentágono. Fuimos a los túneles de vapor para aislar las tuberías de refrigeración y sellarlas para poder recuperar la presión del agua. No eran guerreros, no eran combatientes, eran fontaneros, montadores, electricistas. Era gente normal y corriente que no se lo pensó 2 veces y se puso manos a la obra. Cuando bajamos, había humo por todas partes y no se veía nada. Con la manga de la chaqueta me tapé la cara para intentar respirar en medio de aquella atmósfera de humo espeso. A la vez, oías por la radio: tiempo estimado de colisión, 17 minutos. Tiempo estimado de colisión, 11 minutos. 9 minutos.
batallón 301 al mando. Evacúen todas las unidades del edificio en llamas y reubíquenlas. Evacúen todas las unidades a 450 metros por motivos de seguridad. Patrulla 50 a la orden. No sabíamos por qué nos evacuaban al principio. Nos llevaron al patio central y nos dijeron que había otro avión que podía estrellarse contra el Pentágono en 2 minutos. El capitán Hannon y otros 4 hombres están dentro. Voy a intentar evacuarlos. Todavía no están fuera. Estaba en aquel patio central situado a 800 metros del exterior. Llevaba puesto el traje. No lo iba a conseguir. Es que incluso aunque fueras el mejor atleta del mundo, no correrías tan rápido como para salir de allí. Así que... Salimos del túnel y nos dirigimos al patio central. Había un árbol enorme. Me arrodillé y empecé a rezar. Entonces fue cuando empezamos a oír un retumbo. Recuerdo que de repente me tranquilicé mucho porque había más gente arrodillada y rezando. Aquel ruido fue aumentando más y más y recuerdo que se me pusieron todos los pelos de punta. Yo solo quería que mi mujer y mis hijos supieran que si moría era por amor a mi profesión. Era imposible saber de dónde venía el ruido, pero era cada vez más ensordecedor. Y entonces, de forma casi instantánea, todos aquellos militares gritaron de alegría. Era un caza, y estaba seguro de que no habían podido secuestrar un avión de guerra, así que por fin íbamos a estar a salvo. Se acercó, se dio la vuelta y pensamos, ya estamos a salvo. Ahora tenemos que apagar el fuego. Uno de los sistemas de seguimiento que utilizamos es una visión general del sistema de tráfico aéreo. Sin embargo, lo que te muestra no es el tráfico en directo, sino que se basa en su historia. Si un avión se ha estrellado o ha impactado contra el suelo, el sistema seguirá mostrando el avión en su última ruta de vuelo. Por eso lanzaron aviones de caza para interceptar aquel avión. Pero era una nave fantasma, porque no existía. Hubo muchos problemas aquel día. El techo todavía estaba en llamas. Nos dijeron que buscáramos una forma de subir ahí arriba. Cuando llegamos arriba y vimos todos aquellos destrozos, no nos podíamos creer que estuviéramos viendo el Pentágono en aquellas condiciones. Que alguien hubiera diezmado aquella fortaleza. Por la tarde me llamaron al móvil, lo cual me sorprendió porque nadie tenía mi número de teléfono. El caso es que eran de mi oficina preguntando si el edificio estaba estable, si pensábamos que las cosas estaban bajo control. Todavía había incendios, pero habíamos estabilizado bastante los sistemas de tuberías. No sé si fue una coincidencia, pero recibí la llamada y una hora más tarde
against our country. I should add that the briefing here is taking place in the Pentagon. The Pentagon's functioning. It'll be in business tomorrow. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Resignarnos e irnos? No, teníamos que seguir trabajando. Había que trabajar. El Pentágono nunca se ha cerrado desde el día que se abrió. Desde los años 60 y tras el 11S, nunca ha cerrado sus puertas, ni por un minuto, ni el mismo 11S. Nunca se han cerrado desde entonces. Pero cuando empezaron a pasar los días y la realidad de lo que había pasado empezó a asimilarse, empezaron a analizar todo lo que habían perdido y los siguientes años fueron muy duros para toda la gente que trabajaba allí. No sé en qué momento bajamos del tejado, pero lo siguiente que recuerdo es estar en el interior de una ambulancia del equipo de rescate de Wheaton. Me llevaron al hospital y me dijeron que había inhalado mucho humo y que estaba deshidratado. También sufría estrés postraumático. Cuando volví al Pentágono, fue muy duro para mí ver aquellas oficinas. El fuego estaba extinguido y podía ver todos los restos. Me sentía culpable por no haber podido sacar a aquel grupo de personas. Pero formaba parte de mi trabajo. Tenía que asumirlo y seguir adelante. Memorial del Pentágono del 11S, Arlington, Virginia, abril de 2016. Cada banco lleva el nombre de cada persona fallecida en el Pentágono y en el vuelo 77. Desde 2001, Stephen Carter creía que la gente que había visto atrapada tras aquella ventana había muerto. No sabía que la coronel Marilyn Wells y el grupo que estaba con ella tras aquella ventana sobrevivieron. Hoy se van a conocer por primera vez. Hola, ¿cómo estás? Tras 14 años y medio, no sabía quién eras y si estabas viva. Cuando llegué y os vi allí, atrapados, pensé que no sobreviviríais porque no podíais romper la ventana. Ya. Intentamos aprender de todo aquello para que en el futuro la gente pudiera abrir las ventanas, porque no quería volver a mirar una ventana y ver a alguien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Este documental está dedicado a las 184 personas que perdieron la vida en el Pentágono el 11 de septiembre de 2001.